La pequeña Violeta caminaba de la mano de su abuelo por el sendero que se dirigía a su hogar. Parecía mentira, pero ir a la humilde casa de ese viejo solía devolverle las ganas de vivir. La sonrisa que se le formaba en el rostro era tan grande que los vecinos que la vieron pasar por el frente de sus casas no pudieron evitar notar el cambio que generaba aquel anciano achacoso en ella. Don Eduardo la miraba con tal devoción que sorprendía a muchos. Los dos eran inseparables y al parecer la pequeñita solo lucía feliz cuando se encontraba junto a él, pues el resto de la semana la pobre Violeta parecía añorar que los días pasaran rápido. Cuando el anciano finalmente se marchaba despidiéndose cariñosamente de ella, Violeta intentaba decirle con los ojos que la llevara con él, pues a pesar de todas las comodidades con las que podía contar en casa, ella allí no era feliz, sino que durante los próximos días no haría otra cosa que observar desde la ventana de casa el sendero que había frente a ella con la esperanza de que el tiempo pasara rápido, para volver a tomarle la mano a aquel anciano. Las cortinas que impedían el ingreso de la luz del día también eran el refugio de la pequeña Violeta, el cual la había encontrado para ocultarse mientras su padre se encontraba en casa. Ramiro le había dejado en claro que no le gustaba verla rondando por el lugar, pues al parecer aquel hombre tenía muy mal carácter, por lo que Maribel, la madre de la muchachita, constantemente le aconsejaba que mientras él estuviera presente, ella debía hacer el menor ruido posible. Nadie estaba enterado de lo que sucedía en ese lugar. Ante los ojos de los más allegados, eran una familia muy estable. Ramiro se dedicaba a los bienes raíces y su esposa era una mujer ejemplar a pesar de haber salido de los barrios bajos, algo que solo unos pocos sabían, ya que Ramiro se había encargado de omitir esta información ante su círculo social. Maribel realmente no contaba con un trabajo, pues desde el momento en que su hija nació, Ramiro le había entregado el rol de criarla, y la mujer en un principio había creído que éste lo hacía para que su pequeña recibiera una buena educación y que tuviera siempre a alguien pendiente de ella. Pero en realidad, el hombre sabía bien que si él lograba convencer a su esposa de que abandonara su trabajo, podía tener poder absoluto sobre ella, algo con lo que siempre había soñado al tener una esposa, quitándole la posibilidad de tener su propia economía, y que algún día lo abandonara, pues era muy inseguro de sí mismo. Muchas eran las ocasiones en que los vecinos habían podido escuchar barullos en esa casa. Aquel vecindario era demasiado tranquilo normalmente, y solo solían habitarlo personas quienes se encontraban en una situación económica privilegiada, por lo que ellos solían escandalizarse, pero no estaban acostumbrados a meterse en la vida de los demás, pues creían que cada persona tenía derecho a su privacidad. Así que no estaban enterados con certeza de lo que día a día la pequeña Violeta tenía que vivir. Violeta había visto a su madre sollozar en muchas ocasiones. Así también se dio cuenta de los múltiples morados que se formaban por sus brazos o piernas. Pero Maribel siempre intentaba que su hija no se preocupara por todas las cosas que su padre hacía. Así que prefería que ella se ocultara mientras él llegaba a casa, pues no había día
en que el hombre se encontrara de buen humor y siempre gritaba e imponía órdenes, debido a toda la bebida que ingería después de salir del trabajo. Él buscaba impartir autoridad de esa manera, aprovechando que finalmente su mujer se había vuelto dependiente de él. Sabía que todo lo que dijera o hiciera no sería un problema, pues le había cortado la posibilidad de ser independiente, sobre todo en aquel momento cuando ya no solo se trataba de ella, sino también de su hija. Maribel se había convertido en una mujer que agachaba la cabeza ante su esposo, sobre todo porque éste constantemente la manipulaba con lo que más amaba en la vida. Así que a ella le tocaba aguantar en silencio, tratando siempre de proteger a Violeta, quien terminaba escondida tras las cortinas de la casa, mientras su madre trataba la situación con su esposo. Lamentablemente, la pequeña Violeta, desde el lugar en donde solía ocultarse, podía escuchar cada una de las cosas que éste hacía. Así también, escuchaba a su madre intentar alejarlo del lugar en donde ella se encontraba, pues el amor de esa mujer era tan grande que ponía su propio bienestar por encima del de su hija. Pero aquel día hubo algo diferente en el aire. La pequeña Violeta llegaba de casa de su abuelo después de tener el mejor fin de semana de su vida. Ella se despidió rápidamente de él, justo en la entrada de la casa, pues la muchachita sabía bien que su padre enfurecería con su madre si veía a aquel anciano, ya que en muchas ocasiones los había escuchado vociferar sobre el tema. Ese hombre no tiene por qué estar cerca de nuestra hija. Compréndelo, Maribel. Violeta está siendo criada con la mejor educación posible y me sacrifico mucho para eso. ¿Qué haces tú a cambio? La envías a ese barrio en donde creciste con tu padre. No me imagino la cantidad de cosas que nuestra pequeña debe estar aprendiendo de él. No quiero volver a verlo por aquí nunca más. El recuerdo de sus padres discutiendo de esa manera hicieron que los vellos de su cuerpo se erizaran, por lo que Violeta no dejó que su abuelo siguiera su camino y se dio media vuelta para ingresar a la casa. Lamentablemente, un terrible barullo proveniente de esta se pudo escuchar por toda la cuadra. Al parecer, su padre se había dado cuenta de su ausencia y él exigía a Maribel saber en dónde estaba su pequeña. Ramiro esa vez no se midió y usó su fuerza para ir en contra de su esposa, quien entre lágrimas le decía: «Mi padre es un buen hombre y Violeta es feliz junto a él. Los dos tienen un amor único el uno por el otro. Yo no puedo alejarlos. Compréndelo, por favor». Pero Ramiro no había querido escuchar razones, así que se desquitó con la mujer que tenía justo frente a él. Fue en aquel momento cuando el achacoso anciano entró al lugar. A don Eduardo le había dolido en el corazón escuchar la voz entrecortada de su hija mientras lo defendía. El humilde anciano no sabía todo lo que ella debía vivir en ese lugar, pues de haber sido así, él mismo la hubiera sacado cuanto antes, y aunque no tenía mucho para ofrecerle, algo hubieran hecho juntos. Don Eduardo quedó espantado al ver la escena ante sus ojos. Justo detrás de él iba la pequeña Violeta, quien lo alaba de la mano para que se fuera, pues aunque ella no había visto aún lo que sucedía dentro de casa, sabía bien que no era nada bueno, pues ya le había tocado vivir situaciones parecidas.
y su madre le había repetido que debía apartarse lo más pronto posible para que su padre no enfureciera más y fuera por ella. Pero esta vez las cosas se habían salido de control. Ramiro enloqueció solo por el simple hecho de que su hija siguiera relacionándose con su suegro, un hombre humilde que no pertenecía a su clase social, sino que toda la vida había sido un reciclador, un trabajo que él no consideraba digno. El grito de la pequeña Violeta sacó a don Eduardo de su asombro. El anciano rápidamente accionó dejando a la pequeña a un lado de la habitación, mientras él agarraba lo primero que encontró para defender a su hija, quien en aquel momento trataba de cubrirse con sus brazos, intentando esquivar a su esposo, pero le fue imposible. Lamentablemente, don Eduardo había llegado demasiado tarde al lugar, y Maribel apenas pudo ver a su padre, a quien le repitió entre susurros: «Cuida de mi pequeñita, papá». Acto seguido, la mujer se dio por vencida y cerró los ojos, cayendo inconsciente. En ese momento, don Eduardo se volvió loco y no dudó en usar lo que tenía en la mano para apartar a Ramiro de su hija. El hombre cayó pronto al suelo y por un momento estuvo tan aturdido que no pudo accionar. De esta manera, don Eduardo pudo llegar hasta donde se encontraba Maribel. Comprobando que ella aún respiraba, pero debían llamar cuanto antes a las autoridades, pues si no era así, su querida Maribel se iría de este mundo cuanto antes. Mientras todo aquello sucedía en esa casa, los vecinos, quienes habían visto desde sus ventanas todo lo ocurrido en ese lugar, por primera vez hicieron algo bueno, pues varios de ellos llamaron a las autoridades para que acudieran inmediatamente a su barrio, por lo que pronto las inconfundibles sirenas comenzaron a sonar a lo lejos, avisando que se encontraban aproximándose a aquella casa. Ramiro, quien aún no salía de su asombro por lo que su suegro había hecho, cayó en cuenta que si lo hallaban en ese lugar y se comprobaba que él había sido el responsable de todo aquello, su vida y su carrera se verían afectadas. Por lo que mirando a todos lados, el hombre pudo vislumbrar un camino por el que escapar. Ramiro aprovechó que don Eduardo y su pequeña Violeta estaban intentando hacer reaccionar a su esposa, para él salir lentamente y sin hacer ruido por la puerta trasera de la casa, la cual conducía al patio que daba con una gran arboleda, por lo que seguirle el rastro por allí a esas horas de la noche, cuando el sol estaba a punto de ocultarse, sería casi imposible. Cuando las autoridades finalmente rodearon la casa de los Velarde, un oficial tocó la puerta decidido y quedó sorprendido al ver el rostro lleno de lágrimas de la pequeñita que le abrió. Violeta ni siquiera pudo pronunciar una palabra, pues del otro lado de la habitación, don Eduardo abrazaba a su madre mientras gritaba: «No puede ser, no. Maribel, no te puedes ir. Tienes una hija por la que luchar. No permitiré que te des por vencida». Esa escena, junto a las palabras del acongojado padre, habían roto el corazón de los agentes, quienes se dispusieron a apartarlo de su hija, para poder determinar si ella aún tenía alguna oportunidad. Los paramédicos ingresaron cuanto antes y tras hacer todo lo que estuvo en sus manos para que ella regresara, finalmente lo lograron. Pero lamentablemente debían conducirla cuanto antes a un hospital,
pues al parecer se encontraba tan débil que su corazón podía volver a fallar en poco tiempo. Don Eduardo se aferró a su pequeña nieta, quien lo había rodeado con sus brazos y le susurraba que por favor no la dejara. La pequeña Violeta había vivido demasiadas cosas para la edad que tenía. Ella en ese momento debía estar pensando solo en divertirse y disfrutar de la vida. Pero no, la angustia que la pequeñita tenía era tan grande, pues había presenciado cómo su padre se volvía loco. Así también había visto a su madre dar su último suspiro y regresar a la vida en tan solo un instante. Por último, todo lo que conocía estaba a punto de cambiar, pues don Eduardo no iba a permitir que ella siguiera viviendo en esa casa, sabiendo que Ramiro podía regresar en cualquier momento, por lo que el anciano, a pesar de las dificultades económicas que vivía día a día, se dijo que él se haría cargo de ella para protegerla, mientras aún tuviera fuerzas. Horas más tarde, don Eduardo se paseaba de un lado para otro en el hospital, mientras esperaba noticias sobre su hija, quien había sido intervenida, pero hasta el momento no le habían dado información. El hombre estaba a punto de acercarse a recepción nuevamente a preguntar por ella, cuando una enfermera salió de su habitación. Ella miró al anciano con ojos tristes mientras le informaba: «Señor Eduardo, actualmente hemos logrado estabilizar a su hija, pero lamento decirle que las probabilidades de que despierte son muy escasas. Ella tiene muchas contusiones y además su cráneo presenta una fisura, la cual ha hecho que su cerebro no responda correctamente». La enfermera le juró que en el hospital agotarían toda posibilidad para salvarla, pero lamentablemente, si ella no respondía a los tratamientos que los médicos le administraban, en una semana Maribel debía ser desconectada, pues el seguro solo cubría un lapso de tiempo. Pasado la familia debía comenzar a correr con los gastos. Y si no era así, se le quitaría todo el soporte vital que la mantenía en este mundo. Don Eduardo miró a su pequeña nieta dormir en su humilde hogar ese día. Él tenía muchos sentimientos encontrados. ¿Cómo era posible que no se hubiera dado cuenta que su hija era infeliz junto a ese hombre? El anciano había estado convencido que Maribel era muy afortunada de haber conseguido un esposo como Ramiro, un hombre que pudo darle todo lo que él no. Pero en aquel momento, el anciano comprendió que lo material no siempre era lo importante, pues por más pobres que hubieran sido en el pasado, él siempre le había brindado amor y un hogar seguro a su hija. El anciano aquella noche no pudo pegar el ojo, pensando que debía trabajar arduamente para cubrir los enormes gastos que se le presentarían muy pronto. Pensó que tal vez debía acudir ante algunas entidades de ayuda social a ver si alguien se compadecía de él. Así también, el hombre oró por la pronta recuperación de su hija en aquellos días, queriendo creer que tal vez con la bendición de Dios, ellos no tuvieran que necesitar el dinero extra si ella despertaba antes de tiempo. La pequeña Violeta tuvo un sueño muy intranquilo esa noche. Ella vio nuevamente a su padre y también volvió a repetir la escena que tuvo que presenciar, por lo que despertó con la cara empapada mientras llamaba a su madre. Pero solo su querido abuelito acudió hacia ella.
El anciano se había quedado velando sus sueños y cuando la pequeña lo necesitó, él la arrulló para que volviera a dormir. Pues al día siguiente les esperaba un largo día de trabajo y mucha más angustia. 3 días pasaron desde ese momento. Don Eduardo se cansó de tocar las puertas de las diversas entidades de ayuda social, pues los jefes de estos lugares solían llenarse los bolsillos con el dinero de la comunidad, por lo que le cerraron la puerta en la cara, alegando que ya no contaban con fondos suficientes para tenderle una mano. Fuera de aquí, anciano, a pedir limosnas a otro lado, no podemos ayudarte. El pobre don Eduardo siguió realizando su labor a pesar de todo el dolor que traía en su corazón, sacando fuerzas para poder motivarse, pues de no ser así, ni él ni su pequeña Violeta lograrían comer esa noche. El anciano era un hombre muy trabajador, quien no se dejaba amilanar por nada. De esa manera había criado a Maribel desde que tan solo era una bebé. Pero en aquel momento se sentía muy desmotivado, pues recogiendo basura y reciclando no lograría juntar el dinero suficiente para poder mantener a su hija con vida. Así que día y noche el hombre le pedía a Dios por su pronta recuperación, confiando en que el Señor no lo abandonaría en un momento tan difícil. Pero pocos días después, el anciano se llevó una gran decepción, pues un médico del hospital le informó que debía ir preparándose para acudir a despedir a su hija, ya que lamentablemente el plazo estaba a punto de vencerse y no había nada más que hacer. El pobre don Eduardo sollozó en silencio en su habitación mientras creía que su nieta se encontraba dormida. Pero la verdad era que la pequeña Violeta escuchaba claramente los lamentos de su abuelito y podía presentir que algo no tan bueno sucedería en los siguientes días. Por lo que, angustiada y queriendo consolarlo para que volviera a ser feliz como siempre, lo rodeó con sus pequeños bracitos mientras le repetía: «Abuelo, regresaré con mi padre para que no tengas que vivir preocupado por el dinero. Yo no quiero ser una carga para ti. Quiero que seas feliz como siempre lo has sido». Don Eduardo se secó las lágrimas apresurado y al mirar a Violeta fingió una gran sonrisa mientras le decía: «Todo estará bien, pequeña. Yo cuidaré de ti y pronto podremos reencontrarnos con tu madre. Ya verás». Aquel anciano haría de todo por mantener a esa niña feliz, pues desde el momento en que se encontraba en la panza de Maribel, él comenzó a amarla, y sus sentimientos no habían cambiado con el paso de los años, sino que se intensificaron, por lo que no permitiría que Violeta regresara con su padre, así le tocara trabajar el doble para eso, por lo que ese mismo día el anciano salió de casa dispuesto a trabajar mucho. Así que, tomando la mano de su querida nietecita, caminaron juntos por las calles, recolectando todo lo que vieron en su camino, mientras don Eduardo se preguntaba si acaso los milagros existían, y si Dios le concedería a uno, y si Dios le concedería a alguno en aquel momento tan difícil, cuando necesitaba seguir manteniendo a Maribel conectada a las máquinas vitales. Pero lamentablemente, el día del pobre anciano estaba a punto de empeorar,
Pero él no lo supo hasta el justo momento cuando vio a una pareja quienes discutían mientras se encontraban en su auto. La mujer sollozaba y le pedía al hombre que la dejara bajar, pero él se negaba rotundamente. Así que ella usó su astucia para poder abrir la puerta del copiloto y salir corriendo. Pero no fue lo suficientemente rápida. Así que el hombre la alcanzó antes de que lograra escapársele, haciendo algo que dejó a don Eduardo petrificado. El hombre arremetió contra aquella extraña, mientras le decía que debía aprender a obedecerlo, justo frente a la mirada de algunos transeúntes, quienes en vez de intervenir, se cambiaban de acera o se hacían los de la vista gorda. Así que don Eduardo no podía hacer lo mismo, pues pensó en su hija y cuántas veces había tenido que soportar algo así, sin tener a nadie quien la defendiera. Así que don Eduardo se acercó a ellos e intentó detener al hombre quien estaba a punto de empujarla. Fue allí cuando el anciano terminó en medio de los dos y lamentablemente se llevó la peor parte, tras intentar forcejear, pues terminó en el suelo. En ese momento, el extraño se dio cuenta de lo que había hecho y mirando horrorizado a su expareja, salió corriendo del lugar. Pues al parecer, el pobre don Eduardo no había quedado bien después de aquello. Martina era el nombre de la mujer que había salvado don Eduardo. Ella se encontraba muy nerviosa agarrándole el rostro y comenzó a llorar mientras pedía que por favor llamasen a las autoridades. Cuando finalmente los médicos llegaron para atender al pobre anciano, se lo llevaron a un hospital cuanto antes. Y Martina, quien estaría eternamente agradecida por su valor, lo acompañó en todo momento. Pero lo que ella no sabía era que del otro lado del parque se encontraba la pequeña Violeta, quien había presenciado todo lo que había pasado y no dejaba de llorar. Se acababan de llevar a su abuelito y ahora se encontraba sola en este mundo, pues lamentablemente no tenía más familia a quien pudiera acudir. Además, a su madre la desconectarían en menos de 2 días, según había podido escuchar. Así que ella comenzó a preguntar desesperada por todos lados en dónde se encontraba ese hospital a donde habían llevado al anciano. Y gracias a la bondad de algunas personas pudo llegar hasta allí, pues la pequeña Violeta solo tenía ganas de estar junto a él sosteniendo su mano, tal y como lo había hecho en el pasado. Violeta caminó por el largo pasillo que dirigía a las habitaciones. Ella había logrado escabullirse sin que nadie la viera, pero lo que no se imaginó fue que presenciaría algo terrible, pues a su querido abuelito finalmente lo trasladaban en una cama de hospital. Pero él se encontraba muy pálido, y por lo que pudo escuchar de la enfermera, ya no había nada que hacer. Algo que le informaron a la bella y estilizada mujer que acababa de llegar con aquel vagabundo, un hombre del que ni siquiera sabían su nombre. La pequeña Violeta comenzó a sollozar y no podía parar, pues temía que se trataba de lo peor, así que intentó averiguar qué le sucedía a don Eduardo. Pero nadie quiso darle información a una pequeña de su edad, por lo que Violeta fue mucho más astuta y pudo ver a lo lejos a la elegante mujer que acababa de hablar con el médico marcharse muy triste del lugar. Violeta presenció que su querido abuelito la había defendido, por lo que pensó que tal vez era una mujer buena para que él hiciera algo así.
La pequeña la siguió desde lejos, caminando por muchas calles de la ciudad hasta llegar a su gran casa. Violeta vio la enorme puerta que se erguía ante sus ojos y, secándose las lágrimas, se dispuso a tocarla, ya que aquella mujer era la última opción que le quedaba, pues se encontraba sola en el mundo. Al abrir la puerta, Martina lució muy sorprendida. Aquel día había sido un completo desastre. Su esposo la había tratado de la peor manera, cuando ella le dijo que quería el divorcio. Luego, un pobre vagabundo había interferido, y por su culpa ya no se encontraba en este mundo. Ahora una pequeña andrajosa sollozaba mientras le decía: «Me llamo Violeta. Yo solo quiero saber cuándo volveré a ver a mi abuelito. Vi cómo los médicos le informaron algo. Por eso pensé que tal vez usted me podría dar razón sobre él». La elegante mujer abrió mucho los ojos e incrédula invitó a pasar a la pequeña a su hogar. Ella tenía mucho que hablar con Violeta, pues cómo le podía informar que aquel hombre ya no regresaría a su vida. Ella se presentó ante la pequeña mientras se preguntaba qué podía hacer para ayudarla, y tras un buen rato de escuchar todo lo que Violeta y su abuelo se encontraban pasando, lo supo. Ella debía acudir a las autoridades para confesar lo que su esposo había hecho aquel día. De esta manera, el único familiar que el anciano tenía debía recibir una indemnización por lo ocurrido, y así también lograría que ese hombre recibiera su merecido por sus acciones. Martina ayudó con la ubicación de su ex esposo, pues sabía bien que debía estar en casa de su madre, a donde llegaron las autoridades y le hicieron pagar. La mujer, mientras tanto, sacó dinero de su propio bolsillo para pagar los gastos médicos de la madre de Violeta, mientras la indemnización se tramitaba. Así también la tomó bajo su cuidado y la acompañaba en sus oraciones por la pronta recuperación de su madre. Gracias a Dios, pronto ocurrió lo que tanto habían pedido. Maribel volvió a abrir los ojos y, tras recuperarse y reencontrarse con su hija, Martina, la elegante mujer que había hecho todo lo posible para mantenerla con vida, le aconsejó que hiciera lo mismo que ella hizo con su esposo: acudir a las autoridades para que éste pagara por todo lo que le hizo. Fue así como las dos mujeres y Violeta unieron fuerzas para salir adelante, estando pendientes siempre las unas de las otras, pues aunque no tenían familiares cerca, ellas hicieron su propia familia, quienes se apoyaban en las buenas y en las malas. Queridos amigos, espero que esta reflexión haya llegado hasta tu corazón. Gracias por acompañarnos una vez más en otra historia. Te envío un fuerte abrazo y te espero con el siguiente video como es de costumbre. Bendiciones.